Ushuaia es, sin dudas, uno de los lugares más lindos de Argentina y uno de los más lindos del mundo. Por eso, es importante planificar nuestra visita para que no nos perdamos ningún detalle. Nosotros recorrimos Ushuaia y alrededores en 8 días, y en este video les contamos cómo fue nuestro itinerario, con consejos y experiencias para que puedan adaptar este recorrido a su viaje. Día 1. Llegamos a Ushuaia en avión. El aeropuerto está a unos 10 minutos en auto de la ciudad. En nuestro caso, ese día no alquilamos auto, ya que no lo íbamos a necesitar por los primeros días. Al aeropuerto nos fue a buscar un transfer de la empresa Piratur. Por supuesto, también se puede llegar en taxi o transporte público. El hotel que elegimos para nuestra estadía fue el Hotel de los Andes, ubicado en pleno centro de la ciudad, que cumplió nuestras expectativas en cuanto a relación precio y calidad. Como se imaginarán, en una ciudad tan turística como Ushuaia, hay muchísimas opciones para alojarse. Y al estar alojados en un hotel tan céntrico, aprovechamos nuestro primer día para salir a caminar por la ciudad, en especial por la calle San Martín, que estaba llena de locales. Un dato muy importante, si no tienen el abrigo adecuado para Ushuaia, en esa calle encontrarán varios locales para alquilar ropa. Al mediodía fuimos a almorzar a María Lola Restó, donde probamos merluza negra. Seguimos caminando y llegamos al Museo del Presidio. En el lugar funcionan también otros museos. Es una visita ideal para hacer en un día lluvioso, pero también es una buena manera de entender muchas historias sobre esta ciudad. Ese día merendamos en Tante Sara, un local que tiene 2 sucursales en la ciudad. Probamos una bandeja que traía un mix de cosas dulces y no nos decepcionaron. En Ushuaia, una de las comidas imperdibles es la centolla. Nosotros la probamos esa noche en el restaurante Volver. Día 2. Por la mañana seguimos recorriendo el centro. No nos podíamos ir de la ciudad sin probar los chocolates de Laguna Negra. Es un lugar muy concurrido a todas horas porque tiene gran cantidad de sabores y unos chocolates muy ricos. Seguimos caminando hasta llegar al cartel de Ushuaia, que está ubicado en un lugar realmente impresionante, desde donde se puede ver el canal de Beagle lleno de gaviotas y embarcaciones. Muy cerca se encuentra el monumento a los caídos en Malvinas. Almorzamos en el almacén de Ramos Generales, un lugar muy típico de la ciudad. Comimos rico y lo que nos parece muy bueno es que tienen la cocina abierta durante todo el día y también tienen varias opciones dulces. Cuando salimos, fuimos a visitar el St. Christopher, un barco encallado en la costanera de la ciudad, que hoy en día es hogar de muchísimas aves y una postal ideal para las fotos de los turistas. Se dice que Ushuaia puede tener las 4 estaciones en un solo día, y podemos dar fe de eso. Por eso es muy importante que vayan vestidos en capas, con ropa impermeable y abrigada. Ese día, por ejemplo, empezó a llover en la ciudad, por eso decidimos visitar el shopping Paseo del Fuego. Es un shopping pequeño, pero tienen un patio de comidas con vistas bellísimas, y si tienen chicos, también hay un patio de juegos para ellos. Para cerrar el día, fuimos al muelle, donde están todas las cabinas de los tours, a caminar y ver el atardecer. En verano, los días en Ushuaia son muy largos, hay muchísimas horas de luz, lo cual hace que el día se pueda disfrutar al máximo. Nosotros fuimos en noviembre y había luz hasta aproximadamente las 11 de la noche. Día 3. Empezamos el día muy temprano. Íbamos a conocer la Isla Martillo, más conocida como la Isla de los Pingüinos. Ushuaia es uno de los destinos más turísticos de Argentina, por eso les recomendamos que reserven cuanto antes todas las excursiones que quieran hacer. En cuanto al paseo de la Isla de los Pingüinos, tengan en cuenta que la mayoría de las empresas no ofrecen la posibilidad de bajar en la isla, solo se acercan con la embarcación. Nosotros hicimos la excursión con la empresa Piratur y pudimos bajar y caminar muy cerca de estos maravillosos animales. Tengan en cuenta que esta excursión se realiza desde octubre a abril. Y aunque vayan en verano, recuerden llevar ropa abrigada porque hacía mucho frío. Cuando terminó el paseo, desayunamos en Puerto Almanza, café montañés, torta frita y unas vistas de ensueño. Ese día también nos esperaba otro plato fuerte, la excursión al faro de Les Éclaireurs. Este faro, también conocido erróneamente como el faro del fin del mundo, es uno de los paseos más populares en la ciudad. Hicimos las 2 excursiones en el mismo día y llegamos perfecto con los tiempos, aunque contratamos las 2 excursiones con la misma empresa por si la primera se llegaba a retrasar y no llegábamos a la segunda. Por suerte todo salió excelente. Incluso nos dio tiempo para volver al hotel, comer algo y empezar con energías la segunda excursión. Muy importante, les recomendamos no dejar esta excursión para el último día porque se suspende por mal tiempo y se reprograma. Después de tantas emociones y energías, nosotros decidimos cenar en Hard Rock Ushuaia, un lugar divertido e ideal para comer al estilo americano.
Día 4. Ese día nos tocó lluvia, también nevaba y había mucho viento. Y aunque sabíamos que teníamos un largo recorrido por delante, queríamos intentarlo. Nuestro objetivo era llegar al barco encallado Desdémona, localizado a unas 3 horas de Ushuaia. El trayecto es muy llevadero y se puede realizar varias paradas. Antes de salir, caminamos varias cuadras para retirar un auto en una oficina del centro. Si se están preguntando si alquilar un auto o no en Ushuaia, creemos que sin dudas vale la pena, ya que la mayoría de las excursiones se pueden hacer por cuenta propia. Comenzamos el recorrido hacia el Desdémona, aunque teníamos varias paradas por delante. La primera fue en el mirador Paso Garibaldi. Como verán, el clima no nos acompañó, pero de todas maneras valió la pena la parada. Es un lugar que permite ver un paisaje precioso. Más adelante nos esperaba el lago Escondido y Fagnano. Como les contamos, el clima en Ushuaia es impredecible. En pocos minutos dejábamos atrás la nieve para disfrutar de un día frío, pero con un sol radiante. Hicimos una parada en cada lago y seguimos adelante. Seguimos nuestro viaje e hicimos una breve parada en la ciudad de Tolwyn, en una panadería muy famosa que se llama La Unión. Después de comprar provisiones, nos quedaban aún 73 kilómetros por recorrer hasta llegar a Cabo San Pablo, que es a donde está el Desdémona. El camino es de ripio, nosotros lo recorrimos en aproximadamente 1 hora. Teníamos un auto mediano, lo hicimos sin problemas aunque yendo despacio. El Desdémona es imponente, creemos que vale mucho la pena llegar hasta el lugar para poder conocerlo. Tengan en cuenta que allí hace mucho frío, o por lo menos el día que fuimos el viento estaba helado. Otro punto a tener en cuenta es que antes de ir deberían chequear las tablas de marea, porque si van cuando la marea está alta no van a poder llegar al barco. Lo pueden chequear con varios días de anticipación a través de una web. Lamentablemente era el momento de volver. En el camino de regreso decidimos hacer una parada en la hostería Caiquén, ubicada a la orilla del lago Fagnano, para cenar. La comida nos encantó, sumado a que tiene unas vistas maravillosas y los precios nos parecieron muy acordes para lo que se ofrece. Día 5. Nos levantamos temprano porque íbamos a hacer el famoso trekking a la Laguna Esmeralda. Para llegar al comienzo de esta caminata, tuvimos que recorrer algunos kilómetros desde la ciudad en el auto. Por supuesto que si no tienen movilidad propia, pueden llegar en taxi o traslados. La caminata a la Laguna Esmeralda es de dificultad moderada. Suele tomar aproximadamente 2 horas llegar a la laguna y otras 2 horas volver, dependiendo, por supuesto, el ritmo y las condiciones del sendero. Durante la caminata encontrarán turba, un terreno barroso característico de la zona. Con cuidado y buen calzado, se puede transitar sin problemas en los meses más cálidos. La temporada para realizar el trekking a la Laguna Esmeralda es desde finales de primavera hasta principios de otoño. Durante estos meses, el clima es más suave, con temperaturas más agradables para caminar y menos nieve en el camino. En invierno se puede hacer, pero es recomendable hacerlo con guía. Nosotros, durante todo el camino, vimos mucha gente, por lo que nos pareció una caminata bastante segura y para nada solitaria. Por supuesto deben llevar todo lo que vayan a consumir durante el camino, porque no hay ninguna parada para comprar absolutamente nada. Definitivamente, el esfuerzo de caminar vale la pena. La Laguna Esmeralda es maravillosa. Día 6. En el 6º día de nuestro viaje, visitamos el Parque Nacional Tierra del Fuego, que se ubica a unos 12 kilómetros de la ciudad. En el parque hay muchas actividades para hacer, incluso se puede acampar. El parque cobra derecho de acceso entre el 15 de septiembre y el 30 de abril. Fuera de esas fechas, la entrada es sin cargo. El parque cuenta con una gran cantidad de senderos, desde paseos cortos hasta caminatas mucho más extensas. Te recomendamos decidir con anticipación qué senderos te gustaría recorrer, según los que se adapten a tu nivel de condición física y experiencia en senderismo. La senda costera es uno de los senderos más populares y ofrece vistas impresionantes del canal de Beagle y la costa. En nuestro caso, solo teníamos parte de un día para dedicarle, ya que por la tarde teníamos una reserva para el tren del fin del mundo. Entonces, por la mañana nos dirigimos en el auto que habíamos alquilado a la oficina postal del fin del mundo. Allí estuvimos un buen rato conociendo el lugar y maravillándonos con las vistas. Tomamos nuevamente el auto y llegamos a la bahía La Pataya. Este es el punto final de la famosa Ruta 3 que atraviesa toda Argentina. Aquí encontrarán hermosos paisajes y una vez más la sensación de estar en el fin del mundo. Después de un rato, llegamos al lugar de partida del tren del fin del mundo, que está adentro del parque, así que todo está muy cerca si disponen de un auto. El recorrido del tren del fin del mundo sale y llega al mismo lugar, la estación principal, aunque existe la posibilidad de quedarse recorriendo el parque en algunas de sus paradas y luego volver por sus propios medios. Por supuesto, también les recomendamos reservar esta excursión con anticipación a través de la página web oficial del tren. Día 7. Ese día vivimos una de nuestras aventuras preferidas de nuestro viaje a Ushuaia, la caminata al glaciar Martial.
Llegamos hasta la base del glaciar, desde donde comienza la caminata. Es bastante sencillo si cuentan con un auto, ya que está a unos 15 minutos de la ciudad. Llegamos a este lugar por la mañana y decidimos hacer canopy. Habíamos reservado nuestro lugar previamente. Fue una experiencia muy divertida para grandes y chicos. Almorzamos ahí mismo en el refugio de montaña y con la panza llena nos dispusimos a caminar hasta el glaciar Martial. La primera parte de la caminata es muy empinada. Después de algunos metros, el terreno se normaliza bastante, pero nosotros, a pesar de que estábamos en noviembre, encontramos muchísima nieve. A pesar de eso, y gracias a que teníamos las zapatillas adecuadas, seguimos adelante hasta el final del sendero, y fue una de las experiencias más lindas del viaje. Día 8, último día de nuestro viaje en Ushuaia, y queríamos cerrar este gran viaje con alguna actividad relajante. Por eso decidimos conocer el Hotel Aracur. Está de más decirles que si pueden alojarse en este hotel, lo hagan porque es maravilloso. Nosotros contratamos solamente un día spa completo, que incluía, además del uso de las instalaciones, un almuerzo. Disfrutamos muchísimo la experiencia. Lo más llamativo es una piscina infinita donde ves toda la ciudad. Por supuesto que es climatizada. Además, existe la posibilidad de hacer caminatas por allí. Un dato extra es que Leonardo DiCaprio se alojó en este hotel. Por último, y para cerrar este gran viaje, cenamos en La Cravia, uno de los restaurantes de este hotel. Esperamos que este video les haya gustado y les sirva para armar su propio itinerario sobre esta ciudad. Y recuerden que tenemos un montón de videos de cada experiencia en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.